Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing en febrero de 2023. El mensaje se llama Sobre esta roca. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien. Gracias. Quiero extender los saludos a todos ustedes esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición estar aquí con todos ustedes. Vamos al Señor en oración. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana. Venimos ante ti esta mañana y te damos muchas gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Simplemente pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos. Pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos dé sabiduría, Señor, y que nos ayudes a serte fieles. Nuevamente te agradecemos por todo lo que nos has mostrado y por todo lo que haces por nosotros, por tu misericordia y tu amor. Ayúdanos a ser fieles. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero que abramos nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 16. Evangelio de Mateo capítulo 16. Para leer allí, Mateo capítulo 16. Vamos a comenzar a leer a partir del versículo 13 de Mateo 16. Básicamente quiero hablar un poco acerca de la iglesia esta mañana, lo que significa, así como la responsabilidad de ser parte de ella. Vamos a empezar a leer. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Aquí solo quiero señalar, ¿verdad? Jesús hacía preguntas a sus discípulos, y en este caso su pregunta es: ¿qué dicen las personas que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Y en el verso 14 son ahí las opiniones de los hombres, y hay por lo menos 4 opiniones distintas. Y así es en el terreno espiritual, casi con cualquier pregunta que lances, cualquier tema. Por ejemplo, si preguntas ¿qué es la iglesia?, vas a recibir toda clase de diferentes opiniones que pueden responder los hombres, ¿verdad? Aquí unos dicen que eres el Juan el Bautista, el antecesor. Otros dicen, pues en realidad te pareces a Elías. Otros dicen, no, pues quizás eres Jeremías. Y otros dicen, no, tal vez es otro de los profetas, ¿verdad? Y ahí pues hay una lista larga. Hablando de la iglesia, ¿verdad? De qué es la iglesia y preguntando qué es la iglesia, a la hora de mirar a las diferentes grupos que se hacen llamar iglesias, ¿verdad? A veces cada grupo tiene un tema en el cual pone todo su enfoque, ¿verdad? Un punto favorito, ¿verdad? Hay iglesias, por ejemplo, que están edificadas en torno a no permitir el divorcio y el recasamiento, lo cual es bueno, pero ese es su único tema o su tema principal y todo gira en torno a eso. Hay otras iglesias o grupos que están edificados en torno a sí permitir el divorcio o el recasamiento, ¿verdad? Y bueno, cada quien, ¿no? Algunos tienen su enfoque en guardar el sábado, ¿verdad? Y eso es lo que los une, este punto, ¿verdad? Otros quizás ponen su enfoque en la historia de la iglesia, en sus ancestros y sus orígenes, y su comunión es en torno a eso, a preservar y a conservar y a estar de acuerdo con esas cosas, ¿verdad? Y son maneras diferentes de abordar
Sin embargo, ahora el Señor cambia la pregunta y les dice en el verso 15, Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Ahora les pregunta, ¿y ustedes qué opinan, verdad? Verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta respuesta que Simón Pedro da, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es una verdadera bendición, ¿verdad? Darnos cuenta de esto. Recuerdo la revelación que recibí cuando entendí que Jesús es Dios hecho en la carne, que Él estuvo aquí y caminó entre nosotros siendo Dios, pero tomó la forma de carne humana y vino y fue un hombre y vivió entre nosotros como hombre. Muchas veces pensamos en Jesús o en los otros en otros personajes que fueron sus seguidores, ¿verdad? Apóstoles o discípulos o santos del Antiguo, del Nuevo Testamento, ¿verdad? Cualquier santo pensamos que está muy allá arriba. Pedro y Pablo y los demás los vemos arribísima, los estimamos como ¡wow! Están hasta allá arriba, ¿verdad? Muy por encima de nosotros. Pero la realidad es, ellos simplemente fueron hombres de carne y hueso, con las mismas tentaciones, los mismos pensamientos, los mismos gustos y disgustos en cuanto a la comida, los mismos problemas de enfermedades y saludes y pruebas, con emociones, etc. Y Jesús mismo, no solamente los santos, Jesús mismo vino y tomó carne humana, se hizo hombre, y dice la Biblia que fue tentado en todo pero sin pecado. Tuvo los mismos pensamientos, las mismas ideas, los mismos deseos, las mismas emociones, las mismas pasiones que tú y yo tenemos. Y sin embargo, nunca cedió ante la tentación, nunca se apartó de la comunión con el Padre. Su enfoque y su concentración estaba en cumplir el plan y el proyecto de Dios. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? Y así como Jesús, también sus seguidores eran hombres, ¿verdad? Eran hombres de carne y hueso. Entonces, bueno, volviendo al tema, pregunta, ¿verdad? ¿Y ustedes qué opinan? Pregunta Jesús. Y responde Simón Pedro a nombre de todos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muchas veces queremos una manera de que por medio de la carne y la sangre podamos dilucidar o elucidar o comprender las cosas o darnos cuentas, ¿verdad? Como que unir las piezas del rompecabezas con nuestra mentalidad de carne y de sangre, ¿verdad? Alinear todos los versículos bíblicos y comprender las teologías y las cosas y los pensamientos y las doctrinas y los dogmas. Pero Dios, cuando Dios le revela algo a alguien, ¿verdad? Cuando Dios le reveló a Simón, hijo de Jonás, esto, y no necesariamente Dios sigue revelando cosas, y no estoy hablando de que necesariamente nos va a revelar el futuro, o una profecía futura, o que nos va a llegar una voz del cielo. No. Simplemente cuando Dios claramente te muestra algo, ¿verdad? Cuando Dios apunta hacia su Hijo Jesucristo y lo muestra, como en este caso, ¿verdad? Y te revela, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios hecho carne, ¿verdad? ¿Cómo supo esto Pedro? Él vio cómo vivía Jesús, cómo se comportaba Jesús, los milagros que hacía Jesús, las cosas que hablaba Jesús que eran verdad, ¿verdad? Y aún así, déjenme decir, Pedro y los discípulos a veces cuestionaban a Jesús y a veces dudaban, ¿verdad? Y aún así fallaron y todo. Pero había esa llama de que Dios nos lo reveló a Él. ¿Quién es Él? ¿Y qué vino a hacer Él? Jesucristo. Y por eso le dice, bienaventurado, bendecido, bendito, feliz eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí hay un fundamento, un cimiento, trabajar con lo que Dios nos ha revelado. Ya está allí, ¿verdad?
O sea, es la manera como son las cosas. Está quizás en la Biblia, está quizás en la creación, en la conciencia, en diversas maneras, pero hay una apertura de una puerta, hay una apertura de los ojos que Dios lleva a cabo mediante una revelación, mediante una luz que es tan verdadera como puede ser, ¿verdad? Que antes de eso no era tan certero, no era tan cierto, ¿verdad? Estaba allí en los cielos plasmada la verdad. No es que haya nuevas revelaciones, o no es que haya algo nuevo debajo del sol. Para Dios no hay nada nuevo, pero para nosotros sí. Se nos hace nuevo cuando Dios nos abre los ojos y nos muestra o le muestra a un hombre o a una mujer o a un individuo esa revelación de lo que Dios ve, ¿verdad? Y ahora, bueno, ha habido personas, de hecho, tan solo esta semana que acaba de pasar, hubo 2 personas que me dijeron algo nuevo y me dijeron, tengo un mensaje, Dios me dio este mensaje, ¿verdad? Y están queriendo compartir este mensaje y dijeron, Dios me dijo que te diga esto, estoy seguro de eso, ¿verdad? Y yo dije, ok, está bien, no porque hablen de esa forma los voy a rechazar, no, al contrario, quiero escucharlos. Y los escuché, ¿verdad? Y quiero prestar atención si hay algo de verdad en lo que dicen, ¿verdad? Sin embargo, a uno de ellos sí le dije, mira, he estado siguiendo a Cristo y he estado tratando de seguir la Biblia durante muchos años y lo he perdido todo con tal de ganar a Cristo, y ahora tú vienes y me dices que todo lo que he estado haciendo está totalmente equivocado, ¿verdad? Y que quieres que ahora acepte esta manera tuya, ¿verdad? Solo porque tuviste esta revelación o solo porque tuviste el ánimo y el valor de decirme esto. Bueno, está bien, espera, te quiero escuchar, pero no creo que funcionan así las cosas, ¿verdad? Y no funcionan así las cosas, ¿verdad? Dios nos revela cosas, ¿verdad? Y yo dije, está bien, ya me dijiste tu mensaje, voy a meditar en él, voy a escucharte y dame un tiempo, está bien. No voy a condenarte o a decir que estás mal o que eres carnal o que eres un hereje. No. Está bien tu mensaje. Y ahí quería que el asunto, pues por lo menos se frenara un momento, pero no, esta persona dijo, no, es que mira esto. Y ahora intentando demostrar y convencer y probar su punto. Y ahí sí ya yo me detuve y dije, espera. Ya me predicaste tu mensaje, ya te entendí, te agradezco tu tiempo y tu mensaje. Ya me compartiste tu preocupación, ¿verdad? Pero si ahora me lo quieres demostrar y convencerme y probarlo, eso solo demuestra que estás mal. ¿Por qué? Porque cuando algo te fue revelado, ¿verdad? No es por convencimiento que te es revelado, es porque Dios te lo muestra. ¿Cómo revela Dios las cosas? Plantas una semilla, ahí la dejas descansar, la dejas reposar, y si una persona tiene la voluntad de ir en pos de esa semilla, y entonces Dios se va a manifestar a esa persona lo va a entender y lo va a mirar, ¿verdad? Y me recuerda esta otra historia, ¿verdad? Había un joven que vino a la iglesia, tenía mucho celo, quería predicar, quería que su mamá se convirtiera. He contado esta historia muchas veces, ¿verdad? Entonces iba y le predicaba a su mamá, y venía y nos contaba, ya le dije esto a mi mamá, ¿verdad? Yo creo que con esto ya se va a convertir. Y su mamá lo escuchaba, y 2 días después, otra vez iba con su mamá y otra vez hablaba con ella. Y él pensaba, yo creo que ahora sí se convierte, ¿verdad? Ahora sí va a escuchar esto y ahora sí se convierte. Y estaba muy emocionado. Yo le dije, espera. Quiero que hagas algo. Quiero que agarres un pedacito de una semilla de maíz o de algo. Quiero que vayas, la plantes, esa semilla, ¿verdad? La riegues. Y me miró así como que confundido. ¿De qué está hablando este hombre, verdad? Le dije, ok, y ahora le has hablado a tu madre, plantaste una semilla, ¿verdad? La próxima vez que quieras ir a predicar otra vez,
es como haber plantado la semilla e ir a cavar, a ver si ya está dando fruto y sacar la semilla. Pues así nunca va a dar fruto, así no funciona, amigo. ¿Verdad? Plantas una semilla y a los 2 días ya la desentierras para ver si ya está creciendo. No, así no funciona. Si cada 2 días vas y excavas para mirarla y para ver si ya creció, no va a crecer, ¿verdad? Y entonces la luz vino a este joven y dijo, oh, entiendo, no funciona así, ¿verdad? Pensando en esto, en la predicación, ¿verdad? La predicación o enciende algo en el corazón de la persona de inmediato y empieza a abrirse y a entender y a ir en pos de la verdad. O esperas a ver si él lo hace por sí mismo, y si no lo hace, tu otra opción es persuadirlos, porfiar, convencer, demostrar, ¿verdad? Y estas personas que vieron a Juan el Bautista o a Jeremías o a Elías o a otro de los profetas, alguien los persuadió a creer algo, alguien los convenció de creer que Jesús era cualquiera de ellos, ¿verdad? Y así son las cosas. La predicación es algo misterioso. Muchas veces la gente predica y ni siquiera se dan cuenta de que están predicando, ¿verdad? Dios utilizó un asna para hablarle a un hombre en una ocasión, ¿verdad? Y este hombre quiso discutir con el asna. Ni siquiera se dio cuenta de que era Dios el que estaba hablándole directamente a través del asna. Dios puede usar a cualquiera y a cualquier cosa para convertir a la gente. Dios puede usar a cualquiera y a cualquier cosa para encender esa pequeña llamita de luz, esa pequeña revelación en el corazón de una persona, ¿verdad? Y no sabemos cómo o por qué, no lo entendemos, ¿verdad? Pero todo lo que se requiere es esta pequeña revelación, esta chispa de ¡wow! Una semilla plantada en esta vida que golpea en el lugar correcto, ¿verdad? Y produce fruto, ¿verdad? Uno de los problemas, pienso, con el cristianismo moderno es que nos hemos convencido a nosotros mismos de las cosas que son correctas en vez de que esas cosas nos hayan sido reveladas por Dios, ¿verdad? Todos queremos respuestas, todos tenemos preguntas, y queremos ir y excavar y aprender griego, aprender hebreo y teología. No necesitas saber ni una letra, ni una griega, ni una J, ni una palabra de griego, ¿verdad? Es más, ni siquiera necesitas saber bien el inglés o el español, ¿verdad? Ni siquiera necesitas saber bien cómo hablar bien o cómo leer bien el inglés o el español. Cuando Dios te revela estas cosas, te las revela, ¿verdad? Y sí, su revelación coincide, por supuesto, con lo que enseña este libro, la Biblia. Pero es la revelación lo que es importante. Por eso es que no soy un gran fanático de tener estudios bíblicos o de juntarnos para tener estudios bíblicos y de estudiar a profundidad un pasaje, ¿verdad? No soy fanático porque estudiar y estudiar y estudiar, ¿verdad? Muchas veces lo único que estamos haciendo al estudiar solamente es aprender cómo convencer a alguien de algo, ¿verdad? Y no me malentiendan, yo amo la Biblia, leo la Biblia, quiero que la lean. Y sí, en la Biblia se encuentran estas enseñanzas, sí, ¿verdad? Durante por lo menos 20 años de mi vida, leía 10 capítulos diarios de la Biblia. Durante 20 años de mi vida estuve leyendo 10 capítulos diarios. Yo sé lo que la Biblia dice, pero aún el saber lo que la Biblia dice no te ayuda mucho si no hay esa revelación, ¿verdad?
Muchas veces cuando no entendía un pasaje, simplemente seguía leyendo y seguía viviendo la vida cristiana lo mejor que podía, y después 10 páginas más adelante, o unos meses más adelante, o unos días más adelante, surgía el entendimiento, ¿verdad? Y no era por medio de una inferencia o una deducción lógica, ¿verdad? Teológica y poderosa. No, no, no. No era por medio del estudio profundo. No. Era por medio de algo que se abría, algo que era revelado ante mis ojos directamente de Dios, ¿verdad? Y hablando de la iglesia no es algo que pueda ser formado por el hombre o que pueda ser puesto en cierta forma o formato. Es la revelación de Cristo a un hombre. Eso es lo que es. Dice el Señor: bienaventurado eres, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando dejé las iglesias evangélicas y me uní a las iglesias de contexto que en inglés le llaman plain churches, que son pues de contexto más anabaptista, más sencillo y más practicante, ¿verdad? Una de las cosas, yo había vendido prácticamente todas mis posesiones, había perdido a mi esposa, había perdido a mis hijos, había perdido prácticamente mi reputación. La mayoría de las personas creían que me había vuelto loco. Y fui a esta iglesia de corte anabaptista por primera vez, o en las primeras ocasiones, y me dieron un librito, un panfletito de estudios bíblicos, ¿verdad? Lo pusieron frente a mí y me dijeron: tienes que estudiar todo este librito y contestarlo antes de poder ser bautizado, ¿verdad? Después de 6 meses, en un periodo de entre 6 meses a 1 año de estudios, de recibir estudios bíblicos y de además estar siendo vigilados, estar siendo vigilado por los líderes y por la congregación. Bueno, pues ya dijeron: vamos a bautizarte, que era un bautizo pues ni tan bíblico, porque era con derramamiento sobre la cabeza, y entonces, y solo entonces, podrás o podremos darte el ósculo de amor y la Santa Cena como a todos los demás. Y dije: ok, está bien. Y me sometí, y estuve de acuerdo, porque me di cuenta de que había mucho que aprender de ellos. Y dije, bueno, esto es algo bueno, están viviendo de una manera correcta, se ven correctos, su doctrina se oye correcta también, pero desde el principio supe que no fue así como Jesús fundó su iglesia, y que no fue así como yo había encontrado al Señor Jesucristo. Y bueno, después de estar en muchos grupos, unos decían: tienes que terminar este curso bíblico, o tenemos que ponerte a prueba, o tienes que meterte a este instituto y después puedes ya ser miembro, o después puedes ya ser predicador, o necesitas ir a tantos años a tal escuela, ¿verdad? Y después puedes predicar. Tienes que ser un buen estudiante, tienes que aprender griego, tienes que aprender esto para poder ser un buen predicador. Eso no es lo que aprovecha a la gente. Eso no es lo que hace que la gente sea verdadera. Es esa pequeña revelación que Dios nos da. Ese vislumbre, esa chispa, a veces en nuestras vidas, ¿verdad? Buscamos esa chispa en otras personas
y tratamos de ponerla en práctica, ¿verdad? Es muy fácil distraernos y desviarnos. Y es muy fácil querer poner otra vez las cosas en una caja. Y como he dicho, ¿verdad? He pasado 30 años tratando de desaprender el cristianismo que pasa por cristianismo el día de hoy. Tratando de desaprender, ¿verdad? Y quedarme en la sencillez de lo que significa seguir a Cristo, ¿verdad? Todas estas denominaciones, miles de diferentes grupos alrededor del mundo, divididos unos contra otros, que no tienen comunión unos con otros, que no pueden tomar la cena unos con otros. Y no estoy diciendo necesariamente que debamos con todos, ¿verdad? Pero esa confusión del denominacionalismo en realidad es divisionismo. En vez de unidad, es divisionismo, ¿verdad? Pero cuando nos unimos en torno a esa chispa de revelación de quién es Jesús y saboreamos quién es Él, no necesitas todas esas otras cosas de las que he hablado, ¿verdad? Incluso antes de que llegáramos a las iglesias de corte anabaptista, no necesitamos, los hermanos que han estado conmigo desde el principio, no necesitamos o no necesitábamos a alguien que nos dijera como regla, ¿saben qué? Que no deben ver televisión, ¿verdad? Simplemente sabíamos, era sentido común que no queríamos alimentar a nuestros hijos con esa basura que el mundo tiene para ofrecer. No queríamos nada de eso, ¿verdad? Sí, fue una batalla a veces, dar ese paso, ¿verdad? Pero no fue necesario ir a una clase de discipulado a un seminario, tampoco fue necesario leer un libro de reglas, ¿verdad? Para dejar de escuchar la música que no le agrada a Dios y dejar de ver cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Simplemente no queríamos hacerlo, ¿verdad? Es muy fácil manufacturar y fabricar de manera artificial todas esas reglas y esos comportamientos. Como estos que decían, es uno de los profetas, es uno de los profetas. Es algo manufacturado, es algo fabricado. Pero desde que empezamos este grupo y esta iglesia, queríamos solo un grupo de personas, ¿verdad? Que quieran vivir de esta manera porque quieren vivir de esta manera, no porque alguien los está obligando o presionando o coaccionando, sino que quieren vivir de esta manera porque no quieren lo que el mundo ofrece, sino que quieren seguir la revelación de Jesucristo que vino en carne como Hijo de Dios y que quieren vivir para Él, prestar atención y obedecer a lo que Él dice porque lo conocen, ¿verdad? Hemos conocido personas que dicen, qué padre, qué bonito esto, ¿verdad? Y tratan de hacer reglas con estas enseñanzas, ¿verdad? Pero también terminan teniendo la misma actitud que los demás grupos, tratando de mezclar esta forma de doctrina o esta forma de las enseñanzas de Cristo, ponerlo también en una caja de lo estricto, y lamentablemente en el proceso pierden la chispa de revelación y dejan caer la estafeta de la verdad. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, reglas, regulaciones, tradiciones, costumbres, doctrinas, dogmas. No, nada de eso, porque eso es de carne y de sangre, sino que te lo reveló mi Padre, que está en los cielos. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué es la roca? Para algunos la roca es Jesús, para otros la roca es Pedro. Otros creen que la roca es guardar la doctrina correcta, o los temas correctos, o las reglas correctas. Pero dice, sobre esta roca. ¿Cuál roca?
lo que te reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la roca? Mi Padre revelándote esto a ti. Y sobre esta verdad, sobre esta roca, sobre esta revelación, sobre este hecho de que Dios de manera individual le muestra a cada persona, comunicándose con ella, abriéndole los ojos, le muestra el camino a seguir. Y sobre esta revelación del Cristo viviente en la carne, sobre esta revelación, sobre esa roca de la iluminación de Dios a cada alma, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchas veces pensamos, voy a estar seguro aquí en este grupo, o en estas reglas, o en esta doctrina, aquí el diablo no me va a atacar. No, no, no. Aquí dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. ¿Por qué? Porque estamos tratando de preservar las mismas tradiciones de hace 400 años. Porque todavía nos vestimos igual que hace 400 años. Porque guardamos todas las enseñanzas de Cristo de manera estricta. Y que si alguien varía, le damos un sope en la cabeza, un golpe, o lo excomulgamos. ¿Verdad? No. Por la revelación es que las puertas del Hades no prevalecerán, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el ósculo santo, el beso de amor, ¿verdad? Es un beso de amor. Y sin embargo, muchas iglesias que lo practican lo han convertido en un ósculo, en un beso de juicio. No te puedo dar el beso porque no eres parte de mi grupo. O no guardas las reglas de esto, ¿verdad? O no tienes las mismas doctrinas. No es para eso. Es un beso de amor, no de juicio. También la Santa Cena o comunión, Eucaristía, Cena del Señor, ¿verdad? La abrimos no solo a nuestra iglesia local y no solo a nuestro pequeño grupo de los que tienen comunión con nosotros como hermandad. No, abrimos esta comunión de la Cena del Señor a todos, a la iglesia en general. No para nuestra denominación. Si alguien viene, vive en paz con nosotros, parece estar de acuerdo con nosotros y quiere trabajar con nosotros y ser fiel, ¿verdad? Simplemente le aceptamos, ¿verdad? Hay personas que vienen y hacen profesiones de fe que son falsas, que después nos damos cuenta que no había sinceridad. Pero mientras no se descubra eso, les damos la cena, ¿verdad? Les damos el ósculo, los aceptamos como hermanos, porque quizás son alguien que tienen esa chispa de revelación. Es tan fácil querer poner sangre y carne y asegurarnos de que todo esté como queremos. Y creamos nuestras propias reglas y nuestro propio, mira, si cumples estos criterios, te aceptamos. El problema con eso es que al hacer eso y al poner esos estándares, nos estamos convirtiendo en jueces y en dioses. Y Jesús dijo que lo que hagamos a uno de sus hermanos más pequeños, a él se lo hicimos. Y es totalmente ajeno a lo que Jesús vivió y enseñó. Alguien que es indigno, ¿verdad?, de tomar la cena, no es mi responsabilidad como líder decidir quién está siendo indigno de tomar la cena. ¿Qué dice en 1 Corintios sobre ser indignos? Dice, júzguense ustedes mismos, si es que son dignos, ¿verdad? Y nuevamente ahí se utiliza mal, a veces se utiliza la comunión para castigarte a ti mismo, ¿verdad? Que tal vez esta semana no me fue muy bien en mis luchas, pues mejor ni tomo la cena. Pero no es para eso.
Cuando dice que te juzgues y te examines a ti mismo, la pregunta no es si fallaste o si tuviste una pequeña caída o no esta semana. La pregunta es, ¿de verdad quiero vivir para Cristo? ¿De verdad quiero esta fe? ¿Quiero esta vida, pase lo que pase y cueste lo que cueste? ¿Quiero seguir a Cristo? ¿Quiero seguir teniendo esa chispa de revelación? Y tomamos la Santa Cena para estar juntos con Cristo y con los hermanos, porque ahí está nuestra fuerza, en Cristo, en su sangre. Ahí está nuestro poder. Y la tomamos porque queremos estar unidos como hermanos en Cristo, ¿verdad? Para que la próxima semana me pueda levantar de esa caída que tuve y seguir la caminata cristiana. Sí, es algo serio la cena del Señor, ¿verdad? Sí, tenemos que estar siguiendo la revelación que Cristo nos haga de estas enseñanzas. Porque ese es el requisito y la estructura y el esquema de lo que deberíamos estar haciendo. Sí, ¿verdad? Queremos conservar esas cosas que son buenas y bíblicas y cristianas. Queremos mantenerlas y transmitirlas a la siguiente generación. Pero que esas cosas se mantengan por la chispa que hay detrás de ella y por lo que representan, y no solo por la parte externa y artificial de ellas. Hay personas que dicen, bueno, si no tienen reglas, no van a durar como iglesia. El problema, hermanos, es, si no tengo esa chispa de revelación, no quiero durar como iglesia, ni como grupo, ni como cristiano. Si no tengo esa revelación de parte de Cristo, no quiero un esqueleto muerto representando supuestamente a Jesucristo. Todos y cada uno de nosotros necesitamos eso. Es tan fácil quedar atrapado en hacer las cosas externas, pasar nuestras vidas trabajando, ¿verdad? Para que después podamos ir a divertirnos. A veces queremos acabar el trabajo rápido para que después podamos tener un tiempo de diversión, ¿verdad? El problema es, vemos los grandes pecados que no pueden entrar al cielo, pero lo voy a poner de esta manera. Mucha de esa diversión es lo que nos va a arrastrar, ¿verdad? Porque es lo que el mundo persigue, solo que el mundo va a extremos mucho más oscuros y mucho más extremos. Pero si nuestra meta solo es ser felices y pasar un tiempo divertido en nuestra vida, pues tenemos la misma meta que el mundo, ¿verdad? No es una meta inspirada por Dios, no es una revelación inspirada por Dios, es solo hacer lo que estoy obligado a hacer para después poder ir a divertirme, ¿verdad? Es solo ser amable para que después pueda pasar un buen tiempo. Niños y jóvenes, hacer mis tareas para que después tenga un tiempo libre, ¿verdad? Bueno, está bien, están restringidos, están frenados, a diferencia del mundo que no tiene freno, pero al final la meta es la misma. Solo un pequeño pensamiento ahí. Quiero volver a leer. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles son esas llaves? Las llaves son esas revelaciones. Es la habilidad de entrar, porque fíjate, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No es que Jesús le estaba dando un poder sobrenatural a Pedro o a los discípulos para que la iglesia estuviera fundada sobre ellos. Eso es algo católico o amish o fariseo, menos cristiano, ¿verdad? Y regresamos a lo mismo. Aquí yo tengo el poder de tomar decisiones sobre tu vida. Yo
Yo aquí soy el papa, ¿verdad? Yo aquí soy el jefe. No se trata de eso. Las llaves, ¿verdad?, que es para desatar los pecados de alguien. Tenemos las llaves que pueden desatar los poderes de Satanás, ¿verdad? Porque nos han sido reveladas y entonces podemos ayudar a alguien más. Y cuando hablamos estas cosas y las estamos viviendo, no porque las tenemos escritas nada más en la Biblia, o no porque hicimos un libro de reglas o de doctrinas, o no porque nos las sabemos de memoria y estudiamos teología, sino que esas cosas y esa predicación, cuando lo hablamos en el poder del Espíritu Santo, porque surge de una vivencia y de una revelación directamente de Dios, puede libertar personas y desatarlas del poder de Satanás, no porque yo lo dije y soy el Papa, sino porque en mí primero fue desatado, cuando yo estaba atado y Jesús me las reveló a mí, cuando esa revelación me golpeó la cabeza en las primeras veces. No se trata de autoridad, no se trata de, aquí tengo yo las llaves del reino, yo decido quién entra y quién sale. No. Ni el mismo Jesús vino a hacer eso, ni actuó de esa manera. Ni el mismo Jesús vino a decir quién está dentro y quién está fuera. Jesús solo vino a revelarnos lo que el Padre le reveló, esas cosas gloriosas. Y Él vino en la carne y Satanás no tiene poder en contra de eso. Esta verdad, esta persona, ¿verdad?, no es algo que como interpretan algunos, de que, bueno, aquí decidimos quién está fuera y Dios respalda nuestra decisión en el cielo, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad de que, si no usas tirantes, no puedes ser parte de la iglesia, porque Dios va a respaldarnos, porque lo que atemos en la tierra, en el cielo también. No. No está hablando de autoridad. De hecho, la autoridad es mucho más grande. La autoridad es para liberar, no para esclavizar, ¿verdad? Es para desatar del poder que Satanás tiene sobre las personas. No solo para fingir que estamos haciendo las cosas bien por medio de conservar bien todo el esquema y lo externo. Dice, te daré las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas llaves? Pues son estas revelaciones, esta revelación. Ahí hay poder. Ya llegó. Ahí hay poder, ¿verdad? Y cuando dice que hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿verdad? Y que ahí estoy en medio de ellos. Y que esa es la iglesia, ¿verdad? Es así de sencillo. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso es algo que ya está hecho, nos fue revelado. Y Dios no está allá arriba esperando para que nosotros entendamos cuáles reglas son la manera de hacer las cosas, o la membresía estricta de las iglesias, que esa es la manera de hacer las cosas. No. Son las personas que han visto esa luz y que la están siguiendo a su leal saber y entender. Y parte de esa luz, de hecho, es aprender cómo amarnos los unos a los otros, de tal manera que cuando nos juntamos, ¿verdad?, y quizás surge un problema con alguien, vamos a tener la llave para poder vencer el problema y no preocuparnos de alguien más. Tienes la llave para soltar ese problema, para desatarlo. Eso es lo bonito. Que la sangre y la carne no fue lo que nos los reveló, sino el Padre que está en los cielos. De esto está hablando aquí, de todo esto.
no acerca de darle a la iglesia poder para determinar quién está dentro y quién está fuera. Es como todo, ¿verdad? Que ha fallado a lo largo de los siglos. Las personas vienen e intentan hacer otra vez lo mismo. Aunque ha fallado tantas veces, pero dicen, no, otra vez y esta vez sí va a funcionar, ¿verdad? A lo largo del cristianismo, personas quisieron controlar, usar su poder para controlar y en pocos años, ¿verdad? Alguien viene y lo vuelve a intentar. A pesar de que ya es evidente que fracasó, ¿verdad? Es como las personas que siguen queriendo el comunismo, el socialismo, donde todos sean iguales, aunque ha fallado una y otra vez, ¿verdad? Y termina siendo algo, una lucha de poderes sin sentido. De todas formas, sigue surgiendo alguien que dice, no, sí, yo sí lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mejor que los demás y ahora sí va a funcionar. Y vuelve a fracasar. Así ha sido en las iglesias, ¿verdad? Y en la iglesia. Lo mismo una y otra vez. Pero Jesús vino para revelarse a sí mismo a nosotros. A todo el mundo, de hecho. Y para desatar, para hacernos libres. Es asombroso, ¿verdad? Cómo la gente florece en un ambiente de libertad. Plantas un pedazo de maíz, ¿verdad? Y solamente ni lo vigilas, solamente lo riegas, le pones ahí algo, ¿verdad? Tratando de no hacerle daño y florece. Si en vez de eso lo estás pisoteando, pues quizás tú te sientas fuerte o pienses que le estés ayudando, pero no va a crecer. Jesucristo vino para hacernos libres y parte de su revelación es esa, que Él pudo venir como hombre y vivir su vida en este mundo pecador como un ejemplo para nosotros, para seguirlo. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.